Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comenzar una nueva sección en el canal. Sé que lo habéis pedido y hoy comienza 720 Filosofía y Sociedad. Yo, como sabéis, o si no lo sabéis, os recomiendo ver el episodio. Ya he estado aquí y me quedé asombrado por la infinidad de cosas buenas que atrae este podcast y quiero también poner mi granito de arena a la sociedad con el podcast de Filosofía y Sociedad. Y estoy acompañado de Víctor García. Buenas, yo soy Víctor García, ya me presentaré bien. Principalmente soy muy amigo de Alberto, que está aquí conmigo. También soy muy amigo de otro de los podcasters de aquí del canal, de Nico, que hace el de empleo. Y bueno, yo he aceptado hacer el podcast porque me parece una idea muy bonita, muy divulgadora, el intentar que la sociedad aparezca una ética y una filosofía, ¿no? En el que se den cuenta de que las cosas hay que hacerlas con conciencia. Entonces yo, antes de nada, dejar claro que no soy ni filósofo ni he estudiado filosofía, pues es verdad que de manera autodidacta llevo unos cuantos años leyendo filosofía y me interesa mucho el tema y para mí pues me ha cambiado la vida en gran parte. Entonces, pues con mi amigo Alberto no me parecería mejor opción, mejor invitado que para hacerlo este podcast. Sí, yo cuando pensé en la idea de hacer el podcast pensé rápidamente en él porque sabía que tiene una base previa a filosofía pues que yo prácticamente no tengo y aunque también soy autodidacta me gusta aprender, pero yo me baso más en la teoría reflexiva, del desarrollo personal y del crecimiento, que va en hilo también de la filosofía. Y bueno, remarcar también que este va a ser un espacio distendido para desarrollar el pensamiento crítico y contar de forma amena algunas de las teorías de los filósofos, aplicando también temas de la sociedad en cuestión que nos afectan, pues como el problema de la vivienda, problema de la situación de la inmigración, si es buena, si es mala, el porqué de los gobiernos hacen ciertas cosas. Y bueno, queremos abordar estos temas de forma sencilla, clara y sin dar un poco tanto el tostón, por así decirlo, de la filosofía. Sí, una cosa que yo siempre que me preguntan, porque cuando te presentas a alguien y le dices que te encanta la filosofía, pues no es una cosa súper típica. A mí la filosofía, como yo me la tomo, es como una conversación con las grandes mentes de la historia. Es decir, como igual que tú te vas a un bar a tomarte una cerveza con tus colegas y te cuentan la vida y te cuentan lo que opinas de toda la gran variedad de temas que hay, pues esto es prácticamente lo mismo. Es decir, la historia, hay una frase que me gusta mucho que dice que la historia no es repetitiva, pero sí rima, ¿no? Todas las mentes ya hemos pensado lo mismo. Todo lo que nos va a pasar en la vida ya le ha pasado antes a gente. Y muchas de esas experiencias están plasmadas en los libros. Entonces, yo cuando me leo un libro de filosofía es prácticamente como si me estuviese tomando una cerveza con el que lo ha escrito. Y bueno, eso a mí me parece brutal. O sea, me parece una experiencia impresionante y yo se la recomiendo a todo el mundo. Entonces, antes de nada, yo lo que quiero dejar claro es, la filosofía y socialmente nos la han vendido muy mal. O sea, todos hemos tenido esa asignatura en la ESO, en bachiller, que es estudiar fechas, estudiar autores, estudiar pensamientos, y te la meten ahí a presión como la gran mayoría del sistema educativo de hoy en día, que es repetición, lo vomito y me voy. Pero si te quedas a pensar y desarrollas el pensamiento crítico, te das cuenta de que las cosas que dicen los filósofos son muy interesantes y son totalmente aplicables en la vida. Por más que Sócrates existió hace 2300 años, lo que dice Sócrates se puede aplicar hoy en día en todos los aspectos. Y, antes de nada, decir, filosofía en sí, la palabra filosofía, ¿tú sabes qué significa, Alberto? Yo no, si me la puedes contar. La palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Filos, amor, sofía, sabiduría. Es literalmente el amor por la sabiduría. Y eso a mí me parece que no le puede aburrir a nadie de primeras. O sea, ni siquiera puedes decir que no te gusta. Es una cosa que a todo el mundo nos encantaría. Al final, todos los problemas que tenían los filósofos en su época son los que actualmente tenemos y ellos ya han plasmado sus teorías antiguamente, ¿no? Y bueno, lo que tú decías, que nosotros prácticamente somos los filósofos de nuestra propia existencia y que yo lo veo como abarcar e ir un poco más allá de lo que nos cuentan, ir un poco más allá del pensamiento crítico y intentar cuestionarse las cosas de verdad para aprender y para ser más sabio. Sí. De hecho, voy a leerlo teóricamente porque es la definición de filosofía del Diccionario de la Lengua Española. Es literalmente conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar del ser humano. O sea, es que literalmente es como te está guiando la vida. O sea, es desarrollar un pensamiento para guiarte toda tu vida. Toda tu vida. O sea, es que no hay nada más importante que eso. Y bueno, hoy vamos a tratar diversos temas, que Alberto ahora va a introducir el primero, que la verdad es pues, lo más importante que hay. Sí, al hilo de esto siempre hay las típicas preguntas de filosofía
de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y precisamente yo lo hablo en el podcast de empleo y eso fue una de las razones que me dio a empezar este podcast y es sobre la identidad y el propósito, es decir, ¿qué busco yo en mi vida? ¿Yo soy el propio decisor y el propio creador de mi mundo o realmente está definido ya de por sí? Entonces, todas estas cuestiones, hoy vamos a abordar primeramente este tema, quién soy realmente, qué sentido tiene mi vida, y hablaremos de las teorías de Nietzsche y de Simone de Beauvoir. Y por otra parte, vamos a hablar del segundo tema, que es de las redes sociales y la tecnología. Si las redes sociales nos conectan o nos aíslan y qué es la privacidad en la era digital. Es que son temas prácticamente actuales y que bueno, que los filósofos también utilizaban teorías que se aplican a día de hoy que son muy interesantes. Entonces, nada, como habéis explicado la filosofía, no sé si quieres añadir algo más o abordamos ya el primer tema. Yo también quería, para toda la gente que nos esté viendo o que nos esté escuchando, decir que todo lo que hablemos aquí no está bien ni está mal, ni es la verdad absoluta. Es decir, la filosofía, todo el mundo tiene una filosofía. Yo no tengo por qué tener la filosofía correcta. El claro ejemplo es que tú no estudias o no conoces un filósofo porque es el que decía la verdad. Todos a su manera se han ido adaptando a los distintos contextos. Es decir, la sociedad de hoy en día claramente no es la misma sociedad que vivió Nietzsche, ni es la misma sociedad que vivió Camus, ni es la misma sociedad que vivió Platón. Todo eso se va adaptando al contexto. Pero en sí, las verdades universales, la búsqueda de las verdades universales, que al final es el puro intelecto y la sabiduría, sí que es verdad que la podemos responder todos de una manera propia. Entonces nosotros vamos a hablar en este caso de Nietzsche y de la Beauvoir, pero hay muchísimos otros ejemplos que podéis investigar y podéis tratar sobre ellos. Y caracterizarme en que esto no es lo que está bien y lo que está mal. Cada uno tiene que desarrollar su propia ética. Nosotros solo vamos a dar ejemplos de responder esta pregunta que es ¿quién soy y qué he venido a hacer a este mundo? Efectivamente lo trataremos de una forma objetiva, contando un poco cómo lo vivían, cómo se vive y las diferentes formas que tratan de vivirlo y que nada es ni blanco ni negro, que puede ser pues un gris clarito, un gris oscuro. Entonces ahí vamos. Vamos a contar un poco la identidad de propósito desde el punto de vista existencialista. El existencialismo es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual, la responsabilidad y la búsqueda de un significado que en sí mismo no tiene un propósito inherente. Es decir, en contraposición pues, con ciertas religiones o tribus o situaciones en las que sí que tiene un propósito la vida más allá de la vida, de la creación de tu vida personal. Lo que trata Nietzsche y Simone de Beauvoir es de buscar la perspectiva existencialista de crear tu propia realidad y de ir más allá de la creación y la perfección. Entonces, Nietzsche no fue existencialista, pero influyó profundamente en la corriente. Y él trata la típica frase de Dios ha muerto. Y precisamente no dice Dios ha muerto por extirpar a la religión y que dice que no existe la religión, sino que dice porque las creencias tradicionales ya no pueden dar sentido a la vida moderna. Para añadir una cosa, la gran frase de Dios ha muerto la dice Nietzsche en Así habló Zaratustra, que muchos consideran que es su obra magna. Yo la leí hace un año y medio, y sí es verdad que me gustó mucho, pero exactamente se ha tergiversado a justo lo que has dicho tú. A la religión, ha matado la religión. Nietzsche para mí no es un filósofo ateo, aunque se le considera. Para mí lo que quería decir es los valores tradicionales que siempre han guiado la existencia, porque la Iglesia siempre ha tenido poder, sobre todo Nietzsche, siglo XIX, que justo empezó la Revolución Industrial y tal, pero la Iglesia seguía viva. Decía que los valores que caracterizan la familia, que caracteriza el trabajar, cuidar a tu, en este caso, cuidar a tu mujer, a tus hijos, como basarte en eso, lo mató. O sea, es decir, los valores los habéis matado, vivís como animales, prácticamente, decía Nietzsche. O sea, y esto a hoy en día es a lo grande. O sea, ya la familia ni existe, la religión cada vez está peor vista, aunque haya brotes verdes, pero lo que decía era, no Dios ha muerto, sino lo habéis matado, ¿no? También, contexto de Nietzsche, que era un tío que, para los que lo hayáis leído, hay una frase de Antonio Escota que a mí me gusta mucho también, que decía que Nietzsche hace filosofía a martillazos. O sea, leer a Nietzsche es bastante complicado y lo tienes que entender muy bien. Entonces, pues justo, martillazo, una frase, pum, al pecho, que es Dios ha muerto. Pero hay que verla también en su contexto.
Sí, quiere evadir esa parte de religión diciendo que el ser humano debe crear su propio propósito. Y por ello también habla bueno, de la teoría del superhombre, que el hombre debe trascender de sus limitaciones y crear sus propios valores en vez de seguir los impuestos por la sociedad. Lo que tú dices de... Sí. Justo en el libro, bueno, el libro trata la vida de Zaratustra, que es una persona que está en el pueblo, él se considera un súper sabio, entonces intenta guiar a los conciudadanos y enseñarles pues lo que pueden llegar a ser si hacen todo lo que él dice, que es trascender sus limitaciones. Entonces, básicamente los conciudadanos se ríen de él, le llaman loco y él lo que dice es, bueno, pues me voy a la montaña, me voy a una cueva, estoy solo y bueno, dando paseos por el bosque, descubriendo gente, los animales que él trata, que si no recuerdo mal, el águila y la serpiente, la acompañan. Entonces, poco a poco se va el proceso de trascender sus límites. Pero, sin embargo, a lo largo del libro, él suele bajar repetidas veces al pueblo a intentar volver a guiar a los conciudadanos, cambia de diferentes pueblos y siempre tiene el mismo resultado, que es que todos le tratan de loco, se ríen de él. Entonces, Nietzsche lo que considera él, es decir, la soledad es lo que te hace fuerte. Necesitas estar solo, necesitas estar aislado para conseguir ser la mejor versión de ti mismo. Esto, pues, lo mismo. Adaptado al día de hoy, pues es muy difícil, la verdad, irte a la montaña muchísimos meses o años y estar solo. Prácticamente es imposible. O sea, el Estado te controla tanto que ni siquiera puedes hacerlo. Y aparte, somos un ser social, no podemos estar aislados siempre. O sea, que también hay que cogerlo con pinzas. Pero la idea del superhombre a mí me parece muy interesante y me parece que todos a nuestra manera, con las ayudas que tenemos hoy en día, como la psicología, como la pedagogía, podemos llegar con la educación a ser lo que Nietzsche quería que fuésemos, que es un hombre con unos valores adecuados, con una ética noble y con el intelecto. Siempre Nietzsche quería que el hombre desarrollase el intelecto, es decir, que fuera una visión fuera de él. Que no solo te fijes en lo que tienes dentro, sino que te fijes en todo lo que hay fuera y que con todo eso tomes las decisiones adecuadas en tu vida. Eso es mi idea del superhombre. Sí, al final, por concluir este tema, este apartado de superhombre, Nico, que lo tenemos ahí escuchando también en primicia este podcast, en uno de sus últimos vídeos ha subido y ha dicho que yo comparto totalmente esa visión, y es que a mí me da mucho miedo el no poder alcanzar todo mi potencial una vez ya llegue pues a una edad adulta, una edad en la que ya haya cumplido todos mis objetivos. Entonces lo que también propone Nietzsche es eso de abrazar tu potencial y de intentar llegar a ser a ese superhombre que sin la intelectualidad y sin el razonamiento lógico no podrías llegar a ser. Y bueno, y Nietzsche eso cree en todo esto. Siempre, a mí hay un ejemplo que me gusta mucho que es, bueno, ahora lo vamos a adaptar a lo que estamos hablando, pero si te dijesen que tienes que ganar 1.000.000 de euros de aquí a final de año, pues mucha gente diría, es imposible o no lo puedo conseguir, con los estudios que tengo, con el trabajo que tengo no podría hacerlo, pero si te dijesen o ganas 1.000.000 de euros o fallece toda tu familia, todos tus seres cercanos, te pondrías manos a la obra y lo harías. Entonces, esto, otra prueba más de que la actitud, el pensamiento previo a hacer las cosas es lo que marca el carácter. Otra frase también, yo soy muy de frases, ya me iréis conociendo en los podcasts, pero me gusta mucho dar la chapa. Una frase de Aristóteles que dice que el pensamiento condiciona la acción repetida forma el hábito marca el carácter y el carácter te guía a tu destino. Es decir, las pequeñas cosas como el pensamiento previo a hacer algo, ya a largo plazo es lo que te guía la vida. O sea, lo que queremos con este podcast es haceros entender que es muy fácil seguir la corriente, que es muy fácil no pensar las cosas, que hay veces que ni siquiera tiene consecuencias lo que hacer las cosas sin pensar, pero que con un poquito de esfuerzo previo a hacer algo, es que es toda tu vida, por eso me parece tan importante. Y bueno, recomiendo a todo el mundo el libro que hemos dicho, Así habló Zaratustra, si lo queréis leer, para iniciaros en la filosofía. Es un poquito complicado, pero si queréis empezar es un buen libro, Sí, totalmente de acuerdo. Al final, nuestros pensamientos guían nuestro carácter, nuestro presente y nuestro futuro. Yo soy de los que creen, que esto sí que es personal,
que tú construyes tu presente y construyes tu futuro. Y el quedarte pues aislado y quedarte con la corriente y seguir a toda la gente de la sociedad es quedarte sin decisión propia y quedarte sin exprimir todo este potencial que no podrías llegar a ser. Por eso yo valoro mucho a las personas que toman acción y que dicen vamos a ella, vamos a eso, porque no hay momento mejor, que ya lo dije, que para empezar que ahora mismo, y por eso estamos haciendo este podcast, que si podemos ayudar a alguien a que pueda desarrollar su pensamiento y a que pueda actuar de diversas formas y crear su vida, es lo más importante para nosotros. Es esencial, sí. Es muy importante. Y bueno, vamos a pasar con la teoría de Simone Beauvoir, de Nietzsche. A ver, Nietzsche tiene miles de cosas y podemos estar aquí horas y horas, pero queríamos adaptarlo pues a este tema del propósito en concreto, ¿no? Y una de las cosas más interesantes que he leído de Simone de Beauvoir es que, bueno, si lo pronuncio mal, lo siento, no soy francés, es que no sé muy bien French. Y es que cuando alguien acepta pasivamente su papel social sin cuestionarlo, está en mala fe, lo que impide la autenticidad y la autodeterminación. Lo que estamos diciendo, que si tú al final te dejas llevar por la corriente de la sociedad, haces lo que los demás dicen, vives en una superficialidad continua, no estás haciendo lo que te gusta y estás autodeterminándote hacia un destino que tú no has elegido, sino que te han llevado a él y que tú no estás tomando las decisiones. Entonces, esto me parece que es clave a la hora de crear tu propia vida, tu propio destino y desarrollarte como persona. Sí, hay un ejemplo muy bonito que a mí me encanta también. Es que la única opinión que te debería importar es la de tu yo de 8 años y la de tu yo de 80 años. Sé que es un poco una fumada, pero tienes que trascender a ese pensamiento. Es decir, las acciones que estás haciendo tú en tu día a día enorgullecen a tu niño de 8 años. Es decir, ¿querías ser lo que eres ahora? Y por otro lado, esa es una buena pregunta que os deberéis hacer, reflexionad. Y la otra es, ¿a tu yo de 80 años le enorgullecería lo que estás haciendo ahora? Pensarlo, este tiempo para pensarlo, porque la verdad es que me parece un ejemplo perfecto. O sea, al que te tienes que satisfacer es a ti mismo. No tienes que importarte lo que piensen los demás. Esto, una frase también que se ha hecho muy famosa ahora gracias a Ilia Topuria, que es la teoría de los 18, 40, 60, que a los 18 piensas que todo el mundo está pendiente de ti, que no puedes hacer algo sin que nadie se dé cuenta o sin que te critique, a los 40 te da igual lo que piensan los demás y a los 60 te das cuenta que nadie ha pensado en ti en ningún momento. En plan, que se la sudas a la gente. O sea, vivimos en una sociedad, lamentablemente, con el desarrollo de las redes sociales y prácticamente el secuestro que hace en nuestras vidas, que hablaremos de él en el segundo punto, en el que vivimos de puras apariencias, es decir, casi ni disfrutamos las cosas. Con subir un post de lo que estoy comiendo, casi disfruto más que me den 5 likes a la comida que me estoy comiendo. O sea, es una cosa que a mí me parece fatalista total y que deberíamos cambiar desde ya. Pero entiendo que cada vez más en las generaciones que vienen está más implementado. Es decir, yo, bueno, soy entrenador de waterpolo de chavales adolescentes y les veo cada día con el móvil subiendo fotos, haciendo tonterías, mira me ha dado like este, mira me ha dado like esta, y al final les dices, pero es que no, esto no enorgullecería ni a tu niño de 8 años ni seguramente a tu yo de 80 años. O sea que por eso es una de las razones que hemos aceptado para hacer este podcast. O sea, con que consigamos que penséis lo que estáis haciendo, ya no digo que esté mal o bien. Tú si quieres vivir de las redes sociales, pues hay un montón de gente que vive de las redes sociales y de subir posts y de subir fotos. Y eso me parece súper bien. O sea, si hay dinero y hay trabajo, te puedes ganar la vida con ello, pues me parece estupendo. Pero no me parece correcto que la gran mayoría de la gente se base en eso y toda su vida sea en eso. Es una cosa intrascendente. Es lo que yo quiero representar con mi mensaje, que es una cosa intrascendente. Que puede ser por diversión, que todo el mundo lo hace, yo lo hago el primero, pero trasciende en tu vida subir un post y que te den 5 likes. Eso es más o menos lo que queremos debatir. Es que al final estamos adictos completamente y yo el primero lo estoy intentando dejar a la dopamina, todo esto de las redes sociales, pues ahora mismo el TikTok, Twitter y toda la dopamina de los reels y los vídeos cortos que te genera, ¿no? Y eso, que muchas veces nos limitamos, la creencia limitante de no actuar de cierta manera porque pensamos que, ay, ¿qué van a pensar de mí? O ¿qué va a pasar en esta situación? O demás. Es decir, pensar de la consecuencia o pensar lo que va a pasar antes de que ocurra, es decir, preocuparte.
ocuparte antes de un tema que no está zanjado. Por eso yo creo que debemos existir y hacer lo que de verdad sintamos sin miedo pues a la limitación y a todas las creencias que nos hacen sentirnos de esta manera. Ya que, bueno, es cierto que, Víctor, no sé cómo tú lo verás, pero que es muy difícil salir de la estructura social, de si todos tus amigos hacen eso, ¿cómo tú puedes salir de ese enjambre o cómo lo verías tú de esa manera? Claro, volvemos, y me encanta, justo que lo has dicho, volvemos a Nietzsche. Es decir, me voy a la cueva y paso allí la soledad y me convierto en el super yo. Pues se podría hacer adaptado a los tiempos tecnológicos. Yo la verdad es que he sido un consumidor de TikTok a lo grande, o sea, dopamina, 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 rolear todo el rato. Y la verdad es que desde que me lo quité, pues es cierto que a lo mejor me he quitado 1 hora y media de móvil al día, sin exagerar. Que sí es cierto que sigo viendo YouTube, sigo con Instagram. También no uso el Instagram como una granja de likes. Con los que me conocerán sabéis que casi no subo nada. Pero porque me gusta ver la vida de los demás, que eso entiendo que, volvemos, somos seres sociales y las redes sociales, uno de sus puntos a favor es que estamos con nuestros amigos y con los seres queridos en un clic. O sea, eso está muy bien. Pero sabemos a lo que nos referimos con el búsqueda de likes, dopamina, le quiero gustar a esta chica, subo una historia, le quiero subir música, estar todo el rato pensando en eso. Y luego, sin embargo, la mayoría de la gente ve una chica o un chico que le gusta y dice, no, no le voy a hablar porque qué vergüenza. Bueno, si estás en el Instagram todo el rato haciendo eso y se lo haces a 30. O sea, volvemos a el pensamiento, por favor. Estoy haciendo esto y no estoy haciendo lo otro, ¿por qué darle un pensamiento? Es lo que iba a decir precisamente, porque por redes sociales todos somos muy valientes y todos podemos escribir a cualquier persona diciéndole pues cualquier barbaridad o a cualquier chico o chica intentando pues conquistar a esa persona, pero luego en la vida real la gente no se atreve y tiene miedo pues a qué dirá o demás. Y cuando es realmente una tontería, dice, ¿qué pasa? Si te rechazan o si pasa algo que no esperabas, ¿qué pasa? Nada, simplemente pues aprendes y en otra situación pues se te dará mejor. Si no se te ha dado es porque en ese momento no correspondía y simplemente ha pasado eso y punto. Entonces, intentad un poco escapar de esa burbuja, que sí que es cierto pues que es muy difícil dejarla de primeras. Yo en el momento no puedo dejarla de primeras, pero sí que es cierto que reducir el consumo o ver de verdad lo que significa y las consecuencias que promueve es algo muy importante para vivir en la realidad. Y vamos conectando ya con el segundo punto, y es precisamente esto: si las redes sociales nos conectan o nos aíslan y qué es la privacidad en la era digital. Como dos puntos clave a la hora de desarrollar este tema, por una parte, como tú has dicho, Víctor, gracias a las redes sociales podemos ver lo que hace la gente, podemos tener una comunicación global que antes no podíamos, hablar con amigos internacionales o hablar con cualquier persona, acceso a la información o desinformación. Y por otra parte, el aislamiento, ya que promueven interacciones superficiales, generan esta dependencia y pueden reforzar las burbujas informativas que limitan el pensamiento crítico. Yo, antes de nada, quería enfocar también este tema a la pura adicción. Es decir, cada vez más, y me parece un tema que no hay duda, los seres humanos somos adictos a la tecnología. Es decir, no podemos vivir sin tecnología, no podemos vivir sin redes sociales. Entonces, el primer paso para un adicto, y la verdad es que a mí me sirvió mucho, es que no podemos cambiar radicalmente. Es decir, todo va paso a paso, escalón a escalón, poco a poco. Entonces yo lo que recomiendo, si alguno de nuestros oyentes dice, estoy echándole 6 horas a TikTok y 5 a Instagram, 11 horas al día, que lo he visto, porque tengo amigos que son así, yo lo que os recomendaría antes de nada es cambiar hábitos. Es decir, de todo el tiempo que estoy en TikTok, que imagínate que estoy 5 horas al día, no os pido que cambies las 5 radicalmente y te quedes las 5 estudiando o leyendo, pero sí, antes de ir a dormir, leer un poquito. ¿Ya? Te quitas un hábito, duermes bastante mejor, pero la calidad del sueño aumenta. Encima te estás quitando el teléfono por la noche, que la verdad es que hay que hacerlo ya, porque otro tema que hablaremos también es la contaminación lumínica del teléfono a nosotros. Entonces, antes de nada, recomiendo que os metáis en el iPhone o en el Android o lo que tengáis, miréis el tiempo de uso que tenéis en el móvil, os asombréis con la barbaridad que acabáis de leer, prácticamente, y de ahí intentad buscar unos cambios aceptables. Es decir, lo que acabo de... Lo voy a repetir. No las 5 horas que estoy con el móvil, quitármelas del tirón, pero 1 hora leer,
o una hora hablar con la familia, que es importantísimo, porque no va a estar siempre ahí, o media hora de estudiar un tema de la universidad que antes ni me lo leía, pero ahora me interesa leer artículos, ver podcast, el nuestro, por ejemplo. No, pero hacer otras cosas y poco a poco, siempre razonable. O sea, la razón tiene que guiar la vida en estos ámbitos. No podéis ser unos bestias, por favor. Pensar eso. Y al final, cuanto más tiempo pases conectado, enganchado, menos tiempo vas a pasar contigo mismo y menos tiempo te vas a dedicar a autoconocer, que es una también de las claves de la filosofía y del desarrollo personal, que en este caso pues a mí me gusta y lo intento llevar a cabo. Y es que vivimos una sociedad de rendimiento en la que la hiperconectividad nos lleva a autoexplotarnos, como decía Han. Y las redes sociales fomentan la carga de información y la comparación constante, generando ansiedad y agotamiento. Es decir, estamos bajo vigilancia constante de las empresas, de todas las redes, que nos hacen al final irnos por una estética en concreto, comprar unas marcas en concreto y hacer de la sociedad un modelo en concreto que limita nuestro pensamiento y que nos genera este agotamiento y esta ansiedad. A mí hay una cosa que me hace mucha gracia porque con mis compañeras de la uni alguna vez lo he hablado, que te vienen y te dicen, pues estaba el otro día hablando de maquillaje y en Instagram me salen anuncios de maquillaje, tiene que ser magia. Y digo, cuando tú instalas una aplicación, en ese gran apartado que ninguno se ha leído nunca, que es términos y condiciones, que todo el mundo lo acepta directamente, estás aceptando literalmente eso, en plan, que te puedan abrir el micrófono, que te escuchen, que te puedan meter anuncios personalizados, o sea... La gente que maneja las redes sociales no es tonta. Y lo único que quieren es tus datos para que consumas más, para que compres cosas que no necesitas la mayoría de las veces y para saber qué te pueden vender en cada momento. Si es que, o sea, me refiero, eso está inventado, siempre ha sido así. Es lo que acabas de decir, una sociedad de control total y las redes sociales pues le sirve un montón a todos esos magnates de la grandeza. Si es que... hay que pensarlo. O sea, yo vuelvo, que razonéis. ¿Por qué me salen anuncios de lo que estoy hablando? Darle un pensamiento, porque es que es literalmente eso. Aceptáis términos y condiciones que no sabéis lo que significan y que las empresas usan en contra de vosotros. Y a lo largo de la vida os vais a dar cuenta de eso, pero así de veces. Que te controlan casi como quieren y que no te puedes escapar. Sí, al final en Estados Unidos hace un par de elecciones salió precisamente esto, en el que podían influir en el voto de las personas según lo que colgaban en las redes sociales o según su comportamiento en redes sociales. Y al final es que siempre las cosas, si están gobernadas o instruidas por humanos, van a estar llevadas al interés y al desarrollo por utilizarlo con maldad. Y precisamente esto, la recolección masiva de datos permite a las empresas predecir y manipular nuestro comportamiento, cómo quiere que seamos, cómo quiere que nos vistamos, cómo quiere que sea una mujer en la sociedad, cómo quiere que sea un hombre. Y precisamente, no sé si en el apartado de cine lo habrán dicho, pero hay una película magnífica ahora mismo, que es La Sustancia, y hace la crítica precisamente pues, a esto, a la sociedad que nos autoimpone ciertas condiciones, pues sobre todo en el apartado femenino de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vestirnos, y si ya no cumples una de estas cosas, pues ya no vales para nada en la sociedad, y ya de anciano, ya sí que no tienes capacidad productiva en el PIB, en el Producto Interior Bruto, es que no sirves para nada, ya eres una persona que no tiene validez en la vida. Entonces es muy interesante todo este tema. Yo un pensamiento que cuando empecé a leer me sobresalió, lo tengo ahí apuntado en el móvil, es que prácticamente, o sea, fue una época de mi vida que estaba estudiando, estaba trabajando muchísimas horas, a jornada partida encima que no tenía tiempo para nada, y decía, es que soy una pieza de un engranaje, totalmente. Soy una pieza de un engranaje, pero es que lo peor de eso es que eres totalmente prescindible, es decir, si te rebelas y dices, pues ya no quiero ser una pieza del engranaje, me voy, pues ponen otro, me refiero, ponen otro instantáneamente, o sea, es que es totalmente, no sé, sí, al final, fatalista total, es que al final no cambia nada, por eso instamos a la gente a que si tiene un sueño o si quiere hacer algo, no pasa nada por dejar tu trabajo, no se va a acabar el mundo, no pasa nada por, bueno, acabar los estudios, pero sí. Bueno, que cada uno haga lo que venga en gana, pero que no pasa nada, me refiero que hay tiempo para todo y que por hacer lo que te gusta, por hacer lo que de verdad sientes,
Es mucho mejor que hagas eso y que te dediques a lo que tu pasión te mueve y a descubrir precisamente tu elemento. Entonces, Te voy a interrumpir aquí, dínoslo. porque ya que vamos a iniciar el podcast, ya nos vamos a conocer más. También relacionando con el punto 1 de quién soy, para qué he venido a este mundo, existencialismo total. Yo estudiaba ingeniería informática, vosotros ya lo sabéis, porque lo hicimos con amigos nuestros. Y en tercer año yo dije, esto no es para mí, no es lo que quiero en la vida. ¿Y qué pasó? ¿Se te acabó el mundo o no? Se me acabó el mundo. No, pero la conversación que me abrió los ojos, y por eso el podcast de empleo a mí me hubiese servido un montón, fue con mi gran amigo Jorge, que seguro que me está viendo, o no. Me dijo, pues ya estoy currando y estoy haciendo esto y me mola un montón y me parece la hostia. Iba un año adelantado en ingeniería informática a mí. Y me acuerdo cuando me lo dijo que dije, es que me acuerdo las palabras que le dije, vaya coñazo, me acabas de contar, en plan, me parece aburridísimo. Y eso fue como lo que me abrió los ojos, es decir, muchas veces no pensé cuando entré en la carrera, o sea, cuando tienes 18 años no piensas las cosas. Te toca esto o ves esta oportunidad y dices, bueno, pues me lo saco, quizás sea fácil, quizás sea difícil, me da igual, me pego la fiesta, estudio antes del examen y lo apruebo. Pues yo no considero que fuesen años perdidos, pero sí es verdad que no hice nada. O sea, esos 3 años fueron casi de levantarme, jugar al ordenador todo el día y salir de fiesta. Y eso, pues me hubiese gustado, mi yo de 80 años lo sabe seguro, el haberme replanteado las cosas. Si hubiese empezado a leer antes o si hubiese empezado a reflexionar antes, pues seguramente no hubiese tomado esa decisión. De hecho, en ese momento, que fue justo cuando empecé con estos temas, dije, ¿para qué estoy en este mundo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y muchas veces no la sabemos la respuesta. O sea, no por preguntártela encuentras la respuesta, pero sí que vas a empezar a prestar atención, a cambiar tu mirada y a fijarte en lo que de verdad te gusta. El otro día en la parroquia que Alberto y yo compartimos, justo hubo una frase de nuestro diácono que nos lo decía. Decía, tenéis que aprender a mirar lo que os haga cambiar la mirada. Esa es una frase preciosa, la voy a repetir para que volváis a focalizaros. Tenéis que aprender a mirar lo que os cambie la mirada, lo que os forme el corazón. El ejemplo que yo puse, porque mi amigo Jesús no lo entendió, ni después de 3 veces, era que si tú estás en una habitación y yo te digo, piensa, o sea, fíjate en todo lo que sea blanco, pues tú te vas a fijar en la pared, te vas a fijar en las fotos, pero no te vas a fijar en nada más. Solo te vas a fijar en lo que sea blanco. Vas a ignorar el ET marrón, vas a ignorar la pieza de cine, perdón, Checho si lo digo mal, gris. Solo te vas a fijar en lo blanco. Pues yo lo que pido es que os fijéis en eso que os cambie. O sea, que os fijéis verdaderamente en lo que sabes que te va a servir, que sabes que te va a ayudar, que sabes que te va a hacer pensar. Por eso la pregunta de quién soy, para qué venía a este mundo, yo cuando me la hice dije, quiero enseñar. Me parece que la sociedad va a cuesta abajo totalmente, está en una época crítica y me gustaría a las nuevas generaciones inculcarles los valores que están correctos. O sea, no valores políticos ni valores económicos, valores de la persona. Destacando el altruismo, el amor, el cariño, la pasión por hacer las cosas. Es decir, cada uno yo pienso que tiene su vocación y tienes que descubrirla. Pero si vas al oleaje y sigues la corriente del río, no estás pensando qué quieres hacer con tu vida, ni siquiera te lo replanteas. Y si es verdad que no es necesario, lo vuelvo a repetir, puedes vivir a la corriente del río toda tu vida y seguramente seas infeliz, aunque no lo quieras aceptar. Lo más probable es que seas un infeliz. Pero si te replanteas esta pregunta mucho tiempo, lo repito, vivimos en la época de lo instantáneo. ¿Qué quiero? Esto. Me lo pido por Uber Eats. ¿Qué quiero? Esto. Lo opino en TikTok. ¿Qué quiero? Responder a esto. Se lo preguntas a GPT. La vida no es instantaneidad. O sea, lo bonito de la vida es el camino. El camino hacia el destino que te marque. Y sobre todo la compañía. Esa frase también era la de... que es un libro que se llama El oso y el dragón, creo. Si no lo recuerdo mal. Que decía... ¿qué es lo más importante? ¿El destino o el camino? Y le decía al otro, la compañía. La compañía es lo más importante. Pues a eso justo me refiero. Si tú juntas verdaderos amigos, si juntas verdaderos momentos, buenos, malos, pero verdaderos, y consigues acoplar esa mirada que te ayuda a cambiar las cosas, estas respuestas te van a salir solas. De a qué he venido a este mundo, qué quiero estudiar, de qué quiero trabajar, cómo quiero que sea la mujer de mis sueños o el hombre de mis sueños.
la relación que quiero mantener con mis padres, con mis amigos, todo eso sale solo, sale totalmente solo. Pero tienes que, volvemos, paso a paso, paso a paso. Y ya, chapa acabada de, de este tema. Muy buena padreada, la verdad. Sí. Me ha encantado, sinceramente. No te quito ni un pero. Si es que al final ya me pregunto 1000 veces, ¿quién será más feliz? Aquella persona que ha cogido sus maletas y ha ido a Australia o ha ido a algún país a ser instructor de surf o cualquier cosa que no tiene que ver con su vida, pero está realmente feliz, o alguien que sigue la corriente y que está ganando 2.000, 3.000 euros cómodamente, pero llega a su casa a las 8 de la tarde, está amargado, tiene su rutina y no se plantea las cosas, simplemente las hace porque toca. Pues yo creo que la respuesta es evidente, no hay que darla. Entonces, gracias por la reflexión, Víctor, porque yo creo que a la audiencia le va a dar que pensar y es muy interesante. Otra frase, chapa total, decía Bukowski que a la persona que se levanta por la mañana, hace lo que quiere, come lo que quiere, sale a dar un paseo, la ruta que él quiere, sale de fiesta al sitio que quiere, habla con la gente que quiere y vuelve a su casa sola, se duerme, a eso lo llamamos libertad o soledad. Es decir, muchas veces tendemos a... Esa persona, mírale, está trabajando, gana 3.500 euros, tiene un cochazo, hace lo que quiere. A lo mejor esa persona está sola en la vida y por las decisiones que ha tomado, o es infeliz en lo que hace y ni siquiera lo aparenta porque tiene miedo a expresarlo. La mirada te lo dice mucho. Por eso vuelvo a enfocarme, tenéis que fijaros más en las cosas. Es decir, sobre todo en este mundo de apariencia, de expresar una cosa que la mitad de las veces no la siento, tenéis que vosotros rescatar con la mirada a esa gente. Porque hay un montón de gente que lo necesita y no va a pedir ayuda por el puro orgullo que representa la sociedad. Entonces, el podcast de empleo del otro día de la educadora social lo decía bastante bien. Tenéis que ayudar a la gente. O sea, vivimos en una sociedad que si no fuese por nosotros y por la ayuda de los nuestros, iríamos a pique. El gran ejemplo, aunque sea una pena y ojalá nunca hubiese pasado, fue lo que pasó en Valencia. O sea, es cuando el ser humano es el ser humano y lo correcto es ir a ayudar y sale solo. Nadie dijo, venga, vente a ayudar. No, todo el mundo empezó y todo el mundo quiso hacerlo. Y ojalá no vuelva a pasar porque es una tragedia que, bueno, impresionante. Pero lo que me entristece es que tengan que pasar estas cosas para que pasen las otras. Es una pena grandísima. Y bueno, yo ahora estoy leyendo un libro que se llama La peste, de Albert Camus, que trata justo de eso. O sea, época de peste, la gente empieza a morir y como que tienen que pasar esas cosas para empezar a decir las cosas buenas. Es decir, la gente que sale a ayudar voluntaria, dices, ole ellos, que están saliendo de voluntarios a ayudar. Pues no tienes que ver lo bueno ahí, porque es una cosa mala. Es decir, tienes que ver lo bueno en la cotidianeidad de la vida. Ahí es donde tienes que ver las cosas buenas, porque hay un montón, pero ni siquiera las apreciamos, las pasamos por encima, porque como es lo cotidiano, como es lo habitual, pues ni siquiera pensamos en ello. Por eso la forma de ver es importantísima, la mirada dice todo. Y lo peor, lo que más rabia me da es cuando todo el mundo se pone en camino, el pueblo se pone en camino a ayudar, en este caso pues en Valencia, que hay ciertas personas o bueno, ciertos organismos o élites que van en contra de la ayuda, intentan limitar por todas partes pues la ayuda humanitaria que se lleva. Y precisamente eso, cuando ocurrió pues el desastre de Valencia, que aún se está recuperando y que ojalá les llegue pronto las ayudas porque va bastante lento todo el tema burocrático, pues toda la gente se puso en camino. Yo desde mi punto de vista me dio una rabia tremenda y empecé a ayudar aquí en Madrid de lo que pude, a llevar alimentos, a llevar cosas que es que me gustaría. Yo siempre tengo esta filosofía, que precisamente es mi estilo de vida, ¿no? Mi filosofía, mi sabiduría, que es de yo quiero hacer el bien a los demás porque quiero que ese bien también se repercuta en mí mismo. Yo quiero hacer el bien al prójimo, quiero hacer lo que me harían a mí también. Entonces, qué menos que comprarles cualquier cosa que les sirvan o ayudarles o ir allí. Por eso muchas gracias a toda la gente que fue. Y bueno, y eso, educar la mirada, porque desde la mirada vas a ver las personas que realmente en tu vida también significan y que están ahí presentes, y vas a poder educar quién entra, quién sale de tu vida y cómo esto puede configurar y conformar tu realidad, tu vida y tu corazón. Para
cerrar el tema este, es que quería leer la frase correcta, porque me acuerdo que le hice una foto porque me encantó la palabra. La voy a leer textualmente, ¿vale? Este es del libro de La peste de Albert Camus, que, bueno, si a alguno le gusta Camus, es muy famoso porque El extranjero, El mito de Sísifo, son libros bastante cortitos y que se pueden leer bastante agradable, y además Camus, a mí me encanta. Y, bueno, el texto narra así. El cronista está más bien tentado de creer que dando demasiada importancia a las bellas acciones, se tributa un homenaje indirecto y poderoso al mal, pues se da a entender de ese modo que las bellas acciones solo tienen tanto valor porque son escasas y que la maldad y la indiferencia son motores mucho más frecuentes en los actos de los hombres. Esta es una idea que el cronista no comparte. El cronista es porque trata de un cronista, justo, esta parte del libro. El mal que existe en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia, y la buena voluntad sin clarividencia puede ocasionar tantos desastres como la maldad. Entonces, esto, traducirlo al discurso que estamos dando es que ya sabemos que reina el mal y que prácticamente, pues bueno, no vamos a entrar en temas de guerras, temas y desigualdades, que es una burrada. Pero ya sabemos que el mal reina. Entonces, lo que quiere decir Camus aquí es que hacer el bien sin pensar también te puede llevar a desastres gigantes. Entonces, rescatamos todo el tema del podcast, hay que pensar las cosas. Siempre que hagamos algo, tenemos que pensar ya no solo cómo me va a afectar a mí, sino cómo va a afectar a la otra persona, cómo va a afectar a mi trabajo si estoy en el trabajo, cómo va a afectar a mis estudios. Ya, pero ¿tú no crees que la forma más buena, más bonita, es la de ayudar desinteresadamente y que te salga del corazón? O sea, a veces no tienes que pensar, hay ciertas situaciones en las que no puedes pensar, correcto, que necesitas actuar. Sí, contexto, volvemos al contexto. En este caso, la peste, que me recuerda mucho a la época que vivimos del COVID, es muy parecido, la historia que narra Camus. Y lo que dice es que la gente iba a ayudar a la gente que tenía peste sin pensar. Entonces, ¿qué conseguían? Pues que se contagiase más gente y la bola subiese. Lo que tú dices, que es mi valor favorito, es el altruismo, que es el ayudar desinteresadamente a alguien. Te ayudo porque te quiero ayudar. Que es precioso. O sea, a mí me parece el valor más necesario en la sociedad, el que más escasea. Me encuentro a un hombre mayor por la calle, le ayuda a cruzar y te va a decir, pero es que hay veces que le ayudas a cruzar y te grita. Bueno, pues te comes el grito. Pero tienes que ayudar. Nosotros nos tenemos que ayudar entre nosotros. Y mi manera que considero que a lo mejor puedo ayudar un poco es con la realización de este podcast. Por eso es una de las razones principales por lo que lo hemos hecho. Hay que ayudar todo lo que se pueda. Y no solo a tu madre cuando pase la mopa a levantar los pies, eso no es ayudar. Tienes que fijarte en todo, en tus amigos, seguro que tienen 1000 problemas en los que les puedes ayudar, a tu pareja, a tus compañeros de clase, seguro que le puedes explicar algo que no entienden, pero que volvemos a lo de siempre, que tienen miedo a decírtelo. Bueno, pues sé tú el primero en incitar a la ayuda. Yo creo que cuando ayudas a una persona despiertas algo en ella que... cadena de favores, por así decirlo, que consigues la reflexión y que se sigan ayudando entre ellos. Y aunque sea injusto, muchas veces vas a ayudar y no vas a tener una respuesta favorable de la otra persona, lo que tú has dicho. Y no hay que buscar eso, hay que buscar ayudar por el simple motivo de querer el bien a esa persona y no porque tú quieras un favor a cambio o similar. Entonces... ya, Víctor, estamos a punto de concluir. No sé si quieres dejar algo más. Creo que lo hemos dejado todo bastante claro. Sí. Y bueno. Yo eso, que no somos ningunos expertos en filosofía, pero nos gusta mucho pensar. Entonces, nos parece que podemos ayudar. Y con que ayude a una sola persona, que hoy diga, pues mira, antes de dormir me voy a poner a pensar sobre mi vida. Pues a mí eso ya me llena el corazón, eso lo prometo. Que, bueno, yo no lo he dicho, yo estudio para ser maestro, estudio Magisterio de Primaria y Pedagogía, o sea que este podcast la verdad es que me va a servir mucho para ir ensayando el dar chapas todos los días 6 horas a la gente. Y eso, que con que ayude a una sola persona yo ya estoy contento. Entonces os invito a todos a reflexionar a esta noche antes de ir a dormir, cerrar los ojos y decir, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida? ¿Qué puedo hacer mañana para cambiar y para que sea mejor? ¿Qué quiero hacer mañana? ¿Qué quiero hacer el resto de mi vida? O sea, pensarlo, porque de verdad que es muy necesario, muy necesario. Lo dicho, pues muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio y un saludo.